Señor, estudiante perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase, no sin antes decirles que espero que se encuentren bien de salud todos ustedes, en unión de sus seres queridos. Chicos, a partir de la fecha, la próxima clase, los estudiantes que han estado fallando con el envío de tareas, voy a mencionarles a ustedes el tema, como tienen el módulo, jóvenes, ya lo van a tener el módulo a su alcance, el próximo tema. Voy a mencionar y cada punto cada alumno va a explicar. Abre su video, jóvenes, y explica. Que quede claro. Yo voy a mencionarle cada uno de ustedes. Ya que quede claro, jóvenes. Ahora sí, niños. El día de hoy, jóvenes, recuerdan ustedes que en la clase anterior en el bimestre anterior estuvimos tratando temas de geografía y de igual manera temas de economía. Inclusive cuando estábamos hablando de temas de geografía y economía, jóvenes, nos quedamos en la parte del continente de geografía. Recuerda que estuvimos hablando sobre los continentes, principalmente hablando de la formación de los continentes. ¿Alguien me puede dar una respuesta, jóvenes? ¿Cómo se fueron formando los continentes? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Las causas de jóvenes, las causas de cómo se fueron formando, ¿cuáles fueron las causas que dieron origen a los continentes? ¿Me puede dar alguien de ustedes? Dime. Dime, yo sé. La gran explosión. El Big Bang, eso. Habla fuerte. Dime. El Big Bang, eso, el Big Bang. El Big Bang. No, eso es las placas tectónicas. Correcto, Alexio, el movimiento de las placas tectónicas. ¿No se dan cuenta, jóvenes? A través de la formación del movimiento de las placas tectónicas dan origen a los movimientos, a los continentes, o por qué no decirlas, a las cordilleras o montañas. Inclusive, jóvenes, este movimiento de las placas tectónicas que originó a las 12:15 de la noche, de las 12:30 de la noche, jóvenes, aproximadamente. Un sismo. Un temblor, bro. Que su epicentro fue en Mancua, cerca de la... chicos, cerca de las costas. ¿Qué es lo que hubiese pasado si hubiese sido más fuerte? Se podía producir un tsunami. Terremoto, pues. Tsunami. Y un terremoto también. Primero terremoto, después seguido tsunami. Correcto. A ver, chicos. Entonces, viendo visto, ¿recuerdan ustedes que estuvimos tratando el continente americano? América. Después hemos tratado el continente, también estuvimos hablando del continente de Oceanía, jóvenes. El día de hoy, de lo que vamos a tratar, jóvenes, es principalmente de tratar de lo que corresponde, jóvenes, al continente africano. Ahora sí, si estamos hablando de África, jóvenes, si estamos hablando de África, ¿por qué no decirlo? ¿Alguien me puede dar alguna información del continente africano antes de empezar, por favor? Yo puedo, profesor. Dime. Araneda. Dime, Araneda. África es el tercer continente más grande de la Tierra. África también es el continente cuya superficie se encuentra entre los 4 hemisferios terrestres. Los puntos extremos de África, septentrionalmente está Cabo Blanco, que está en Túnez, a 37 grados 20 minutos latitud norte. Meridionalmente está Cabo de las Agujas en Sudáfrica, a 34 grados 51 minutos latitud. Orientalmente, Cabo Guardafui en Somalia, a 51 grados 23 minutos longitud. Occidentalmente, Cabo Verde en Senegal, a 17 grados 32 minutos longitud oeste. Los límites de África por el norte limita con el mar Mediterráneo, por el sur limita con el Océano Atlántico e Índico, por el este limita con el Océano Índico y el Mar Rojo, y por el oeste con el Océano Atlántico. Ya, correcto. Chicos, el próximo alumno que quiera participar, por favor, ¿me puede abrir su video para poder constatar su información de ustedes? Por favor, el próximo alumno. A ver, niños, tiene razón. El tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre del continente africano. Pero si tratamos hablar un poquito de historia, ¿qué me pueden decir de África ustedes? Porque estamos en historia del tercero. A ver, dígame. África es uno de los 3 continentes. África es uno de los 3 continentes más grandes del mundo, seguido de Asia y América. Dime. Ajá. ¿De ahí salieron los primeros pobladores de América? ¿Los primeros pobladores salieron de ahí? Correcto, chicos, sí. Fernández. Niños. Homo sapiens. A ver, chicos. Profe Flores dijo, profe Flores también. Ya. Pero tienen que mencionar su apellido al final.
Flores Morán, el que dijo que era el tercer país del continente. Ya, por favor, ya, listo, por favor. A medida que vamos avanzando, vamos a ir tratando de dar una información. Jóvenes, se dice que mayormente la historia habla de que mayormente el continente africano es el origen de la civilización humana. Y el origen mayormente donde se inició el hombre, principalmente. Ahora sí, se habla de que el continente africano es el origen de la civilización, que después se fueron expandiendo, jóvenes, y en el cual el hombre fue dándose una serie de cambios. Pero también que cuando hablamos del continente africano, si hablamos de historia, tercer año de historia, estamos hablando del esclavismo. ¿Qué significa? Si estamos hablando de historia del Perú, de historia universal, estamos hablando que mayormente del continente africano, mayormente por el ser la raza negra, esa raza fue utilizada como esclava. ¿Pero quiénes mayormente lo utilizaron como esclava? Los europeos, porque en aquellos tiempos eran más civilizados que ellos, el continente africano. Inclusive llegó hacia nuestro continente y nos conquistaron. Nos utilizaron como esclavos. Ahora sí. ¿Qué más podemos decir de África, jóvenes? Que si estamos hablando de historia, el esclavismo, la raza negra, jóvenes. Ahora sí. Si hablamos que es el origen de la humanidad, el origen del hombre, vamos a seguir hablando, jóvenes, del continente africano. Ahora sí. Hey, chicos, se dice que, como había mencionado su compañero, mayormente África es uno de los grandes continentes, que ocupa se ocupa entre el segundo y tercer lugar dentro de los continentes del planeta. Tercero. Hey, tercer continente, correcto, jóvenes. Mayormente África, mayormente tiene un mayor índice de insolación anual. ¿Qué significa? Mayormente se le conoce el continente africano como, en idioma latín, significa sin frío. El continente africano, jóvenes, la raza que mayormente predomina en este continente es la raza negra. Ojo, que hoy en día, en vista de que, de acuerdo a la historia, el continente africano fue conquistado por los europeos, hay otras razas, pero en menor proporción, jóvenes, como la raza blanca. Ahora sí, que si hablan varios idiomas, sí es correcto. Se hablan varios idiomas por motivos de historia, de conquista, recuerden ustedes. Si hablamos de África, es un terreno que es excepcionalmente rico en minerales. Ahí, chicos. Inclusive para los terrenos que están cultivados en la actualidad. Pero alguien de ustedes me puede decir, jóvenes, ¿cuáles son uno de los problemas que presenta en la actualidad África? Pobreza. El hambre. Pobreza, correcto. Pobreza extrema. Hambre. También de Pobreza, que enfermedades también. Enfermedades también, chicos. Yo creo. Dígame, ¿qué más? Pero por favor, está bien, Justin, está bien alemán. No sé quién habló de fondo y por eso no puedo. Con calma, chicos. Creo que fue el eso de que los niños toman mercurio es en África. ¿Cómo? Eso de que los niños toman mercurio del agua, ¿es en África o en qué sitio es? Hasta en América, señorita, hasta en América. América. Del río Tumbes, tú tomas el agua metal pesado. Profe. Es mercurio en la sangre. Dime, señor. Profe, ¿es verdad que el continente más pobre es África? El continente es un continente rico en minerales. El problema, jóvenes... No lo saben explotar. Economía. Ajá. Claro, El problema... A ver, por favor, jóvenes, el problema en el aspecto económico es uno de los grandes problemas que principalmente... Son grandes los problemas que presenta África. Son países subdesarrollados y al interior de ellos tienen problemas, por ejemplo, dentro de las razas. Hay guerras. Hay jóvenes, no sé si recuerdan ustedes que una vez estuvieron viendo en la tele, salió en la tele, jóvenes, que principalmente en el continente africano, en una iglesia estaban muchos católicos. En un pueblo habían acudido a la iglesia varios católicos, jóvenes. ¿Y qué es lo que resulta? En ese mismo pueblo, jóvenes, cuando habían entrado a la iglesia, habían cerrado la puerta. ¿Y qué? La habían clavado, jóvenes, le habían clavado las puertas. ¿Y qué es lo que sucede? Aquellas personas que estaban al interior de esta iglesia, jóvenes, el mismo pueblo empezó, jóvenes, ¿qué es lo que hizo? Incendió. Lo que hizo, ajuntó leña y incendió esa iglesia. Y todos los que estaban ahí, jóvenes, murieron. Problemas raciales y problemas, jóvenes, sobre todo, por ejemplo, de religiones. Que hoy en día, esos son los problemas que presenta. El hambre, correcto, como lo había mencionado un compañero, es otro de los problemas que presenta África. Y producto del hambre, jóvenes, las enfermedades, como lo mencionó otro compañero de ustedes. Yo, Miranda. Correcto, Miranda, correcto.
Ahora sí, niños, como les decía yo a ustedes, el continente africano se presentan diferentes tipos de climas, pero mayormente el clima que sucede, jóvenes, es un clima mayormente, como le digo, es un clima cálido. Ahora, Hace mucho calor. hace calor, correcto, jóvenes. Pero, por ejemplo, el problema que tiene África hoy en día es escasez de aguas. Y, Cuando ajá. antes fue el origen de la civilización, hoy en día, escasez de agua, jóvenes. Y esta escasez de agua lo lleva, jóvenes, a que muchos de estos pueblos jóvenes, ¿Inmigren? No. vivan, por ejemplo, tengan fruto de consecuencia de falta de agua, hambre, jóvenes. África. El continente africano es el origen de una de las grandes civilizaciones, como una de las culturas más antiguas. Una de las culturas principalmente, por ejemplo, si hablamos solamente, podemos mencionar, por decir, la cultura egipcia. Fue el origen de uno de los grandes, y esta cultura egipcia floreció gracias a la influencia ¿de quién? Del África. El río Nilo. Del río El Nilo. río Nilo, el segundo río, Fernández. correcto. No te apures, niño, quiero escuchar bien tu apellido o al final menciona tu apellido. Está bien, la respuesta es correcta. Hey, chicos, como lo había mencionado su compañero, floreció gracias a la influencia del río Nilo. Ahora sí, jóvenes. Como les decía a ustedes, por ejemplo, en África se presentan una serie de costumbres. Por ejemplo, no sé si habrán oído hablar de uno de los árboles, jóvenes, el baobab. Ahí está, jóvenes. Es un árbol principalmente sagrado en el cual la mayoría de ancianos les gusta reposar en ese lugar. Y sobre todo, como por ejemplo, como fue en el pasado de nuestro territorio, cuando los indígenas, los ancianos se reunían con los niños para contarles su historia, como no existía la escritura, la historia se transmitía de forma oral. De igual manera, en esos pueblos, en algunos pueblos del continente africano, reposan los ancianos en ese árbol, porque mayormente jóvenes, y tratar de mayormente transmitirle la información a la mayoría de los niños. Y hay muchas costumbres en el continente africano. Por ejemplo, si hablamos de África, por ejemplo, se hacen un ritual, jóvenes. Un ritual cuando las chicas ya están aptas para tener su pareja. Es decir, las niñas, las jovencitas ya están aptas para tener su pareja. Y ese ritual lo hacen en algunos pueblos. Pero ¿en qué consiste, por ejemplo? A través de un ritual un anciano jóvenes, a través de un ritual las chicas se preparan y hacen una especie de una danza. Y en honor de estos jóvenes, en ese pueblo matan una vaca. Y en esa vaca que matan jóvenes, todos comen de la vaca. Todo el pueblo come de esa vaca. Es un pueblo pequeño nada más. Por ejemplo. Y hay otra serie de costumbres. A ver, jóvenes. Como le había mencionado, África sigue muy cercana y remota. En el pasado, jóvenes, presenta grandes problemas que habían mencionado ustedes. El problema del hambre por escasez de agua. La escasez de agua, jóvenes, no hay cómo cultivar los terrenos. Y al no ver cómo cultivar los terrenos, sucede el hambre. Y fruto del hambre surgen las enfermedades. Las enfermedades, una enfermedad más crítica. El ébola, ¿no? Ya. El ébola, jóvenes, El correcto. ébola. Ajá. El ébola. Fernández. El otro también. Anemia. El SIDA. Desnutrición. El SIDA. Correcto, Justin, correcto. Sí. La desnutrición es tan grave, jóvenes, que inclusive en algunos pueblos, no sé si habrán visto en las redes sociales, en África, niños, algunos padres que no tienen para darle comer a sus niños, los botan a la calle y le dicen que este niño tiene su cuerpo ha sido invadido por un ser diabólico, y no sé si habrán visto en las redes. Y el niño anda por ahí en la calle tirado en el suelo, jóvenes, pidiendo comer, y nadie le quiere dar de comer. Hasta que llega otra persona con otro tipo de mentalidad europeo y le da de comer al niño y inclusive lo adopta. No sé si habrán visto ustedes. Esa ayuda social que hacen. Correcto. También eso pasa en las correcto, chicos. Indias por Bueno, ahí. seguimos. Correcto. Me gusta esa participación de muchos de ustedes, niños. A ver, jóvenes. A ver, como yo le decía, jóvenes, entonces, en el continente africano, en el continente africano inclusive se encuentran la mayor cantidad de lenguas. Por ejemplo, hay un aproximado de 1.300 lenguas, que inclusive no sé pronunciar el nombre de cada una de ellas. Entonces, que inclusive de este tipo de lenguas, la mayoría de ellos
de la población trata de practicar. ¿Por qué? Porque hay varias comunidades indígenas. Comunidades indígenas. O tribus, ¿por qué no decirlos? Chicos. Ahora sí, si hablamos de esto, de las comunidades indígenas, nos basamos a lo que había mencionado su compañero anteriormente. El continente africano, chicos. África es uno de los grandes continentes, jóvenes, que cruza principalmente, si ustedes pueden observar el mapa, que cruza la línea ecuatorial, inclusive, jóvenes, cerca de esto se encuentra, inclusive también se encuentra el meridiano base. La línea ecuatorial, el meridiano base y el paralelo base. Limita, si ustedes pueden observar, jóvenes, entre esta zona, entre esta zona se le conoce con el nombre del mar Mediterráneo, que lo separa principalmente del continente europeo. Inclusive, jóvenes, hay varios pueblos, países de Europa que tienen sus colonias en África. Por ejemplo, siempre discuto con mi cuñada que dice que vive en España, pero de acuerdo a como me dio ella el dato geográfico, ella se encuentra en estas partes, en estas pequeñas islas. Yo le digo, tú no eres europea, tú vives en África. África, que es entonces, esa colonia en la que vives, en esa isla que vives, es una isla que le pertenece al continente africano, por ejemplo. Como les decía a ustedes, niños, África limita por el norte, por el mar Mediterráneo, que en el pasado, jóvenes, se había implantado el comercio entre los europeos y los asiáticos. Inclusive los europeos fueron a la conquista de algunos pueblos africanos. De ahí surgió la esclavitud, jóvenes. En aquellos tiempos los europeos principalmente iban por la ansiada, chicos, el camino a la ruta de la canela, porque era tan codiciada en aquellos tiempos en Europa. Bueno, por el norte, mar Mediterráneo, por el sur, si podemos observar el sur, jóvenes, aquí está en la parte de acá abajo, por el océano Atlántico y el océano Índico, el sur, jóvenes. Por el este, limita con Asia, que aquí podemos observar por el este, y también el océano, chicos, el océano Índico. Por el oeste, a simple vista, podemos dar la respuesta correcta. Por el oeste, ¿con quién limita González? González, ¿por el oeste con quién limita? Digan, profesor, con el oeste, con el océano Atlántico. Correcto, señor. Entonces, como yo les mencionaba, niños, como yo les estaba mencionando a ustedes, entonces tenemos la ubicación. Decíamos, África está cruzado principalmente por la línea ecuatorial y el meridiano base. Es el tercer continente más grande del planeta. Es el tercer, jóvenes. Entonces, inclusive dentro del continente africano encontramos la parte más alta del continente africano, que de aquí cuando tratemos de ver el aspecto orográfico, jóvenes, o el aspecto físico del continente africano, vamos a encontrar su parte más alta y su parte más baja. La parte más alta, ojo chicos, no es más alta que los picos más altos de América. Porque, por ejemplo, si hablamos de Perú, 6.768 metros sobre el nivel del mar, Huascarán. Pero cuando hablamos en el continente africano, el pico más alto de África es el monte Kilimanjaro, jóvenes, que tiene una altura aproximadamente de 5.895 metros sobre el nivel del mar. El lago más importante del continente africano, jóvenes, es el lago Assal, jóvenes, que está por dentro de los 155 metros por debajo del nivel del mar. A ver, chicos. A ver. De igual manera también se encuentra la depresión, que es difícil de pronunciar, que se encuentra ahí, jóvenes. La depresión. Cuando hablamos de depresión, ¿a qué significa? En la parte continental, jóvenes, en la parte continental hay una parte como una especie como hueco. ¿Me entienden? No confundan. Cuando hablamos de la parte más baja sobre el nivel del mar, significa que en el mar. No, niños, esa es otra cosa. Ahora sí, chicos. Si hablamos... A ver, niños, una pregunta. ¿Quién es Rian Flores? Chicos, ¿algo de ustedes conoce a Rian Flores? No. ¿Ah? Debe ser de otro grado. Ya, chicos, ya, gracias. Bueno, como yo les decía, niños,
La hidrografía del continente africano, cuando hablamos del continente africano, hidrografía significa agua. Hay varias vertientes hidrográficas en el continente africano, pero por ejemplo, encontramos el río más largo del continente africano, que es de 6.671 kilómetros. Sí, el río Es Nilo. el río, jóvenes, Nilo. El río Nilo que fue utilizado Dime. El río Nilo, jóvenes, fue utilizado principalmente, a ver, voy a ver, miren, no, eso es lo que me dificulta. Entrado Travis, no sé si salió, pero hay otro Travis que me ha hecho que lo... Sí, profesor, sino que mi teléfono se va a descargar. Voy a entrar desde la- Ya, no hay problema ya. Ya no hay problema, eso sí. Bueno, yo les decía, niños, yo a ustedes, entonces tenemos el continente africano. Tenemos el continente africano. Cuando hablamos del continente africano, en el aspecto de hidrografía, jóvenes, el río más largo es el río Nilo, que ocupa el segundo lugar en el planeta, porque no podemos decir en el mundo, jóvenes. En el planeta, jóvenes, ocupa el segundo lugar. ¿Quién lo supera? ¿Quién lo supera, Carrasco, en primer lugar? El Amazonas. 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 Correcto, El señor, Amazonas. correcto. Ya, pues, pero no, si yo pregunto al alumno, no a los demás, que de aquí voy a preguntar al siguiente alumno. ¿Ya? A ver, chicos, por favor, le voy a preguntar a una niña que también he visto ahí que no me presenta tareas. Voy a preguntarle, disculpen nomás. He visto recién a una. Hey, niños, si es el río más largo, el río Congo es el segundo río más... chicos, que ocupa el segundo lugar en el planeta por su caudal. A ver, chicos, por su caudal. ¿Quién lo supera? El río Amazonas. Dime, Suárez, ¿por qué dice que, qué da a entender cuando dice que es el segundo, el río Congo es el segundo río más chicos, que ocupa el segundo lugar en el planeta, superado por el río Amazonas? ¿Pero por qué? Por su caudal. Profesor, tiene su micro apagado. Profe. Su micro está apagado. Ya, está apagado, profe. Ya. A ver, chicos, yo le decía a ustedes, no sé qué le está pasando, que la mayoría es... A ver, como le decía yo a ustedes, jóvenes... Profe, no se ve nada de... No está continente compartiendo África, las no está compartiendo la pantalla. Dejó de compartir Dejó de compartir. cuando se le trabó. A ver. Deja ver. Vuelve a compartir. Ahí. Ahí dime. No, Nada, tampoco. profesor. No, tampoco, no se ve nada. Ajá, se le ve su cara. Todavía, profe, nada. A ver, disculpen. No sé qué les pasó ahí, chicos. Su internet. El internet. Espérese un ratito. Espérese un segundo. Uy, llámamela muy rápido, Jorge. A ver, chicos, seguimos hablando. ¿Sí me escuchan, no? Sí. Sí. Mientras que Profe, yo viene- sí le escucho. Sí, mientras que vamos ahí, por favor, tratemos de aprovechar el tiempo, voy explicando, jóvenes. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando, había mencionado Suárez, jóvenes? Yo decía, Suárez, ¿por qué el río Congo? El río Congo se menciona lo siguiente, que es el río más largo, cuando habíamos mencionado que el río Nilo es el segundo río, el río que ocupa el segundo lugar en el planeta. Y el río Congo también se menciona que ocupa el segundo lugar en el planeta. El primero, ¿saben, jóvenes, por qué? El primero en extensión. Se me ha ido la pantalla. Papi, ¿está bien la pantalla? No, los niños están diciendo no, hija. Ayúdame acá rápido, yo no sé. Es que se... ¿Sí me escuchan, no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Profe, siga. ¿Ahí se ve o no? No, No, solo se ve su usted. cara. Solo se ve usted. Se sigue viendo usted nomás. Ya. A ver, bueno, chicos. Porque si lo hago otra vez, se va a malograr. Voy a ir poniendo me queda poco tiempo, chicos. Voy a ir poniendo la diapositiva ya. Voy a poner la diapositiva y después le voy explicando a ustedes, Ya. jóvenes. ¿Ya? ¿Me entendieron? Dale. Sí. Ya, discúlpenme más, jóvenes. Bueno, yo les decía, niños, a ustedes lo siguiente. Cuando hablábamos principalmente del continente africano. Cuando estábamos hablando del continente africano, jóvenes, cuando estábamos hablando dentro del continente africano, hablábamos principalmente, por decir,
Decían, no habíamos quedado en el aspecto de la hidrografía, jóvenes, en el aspecto de la hidrografía. En el aspecto de la hidrografía decíamos que el río, el primero, el Congo, es el río Congo es el segundo, pero en caudal. ¿Alguien de ustedes tiene idea qué significa caudal, jóvenes? A ver, por favor. ¿Alguien de ustedes tiene idea por qué digo que el río Congo ocupa el segundo lugar? ¿Dónde pasa normalmente? Hey, chicos, caudal significa el nivel de las aguas, chicos. Cantidad de agua. Caudal significa el nivel de las aguas. Ahora sí, si hablamos de caudal, por ejemplo, niños, tenemos, por decir, chicos, tenemos que el río, por ejemplo... No sé cómo ponerlo, pues. Dime, señor, no hay problema. No te preocupes, jóvenes, por favor. Por ejemplo, dentro de esta parte, caudal significa el nivel de las aguas, niños. El primero, el río Nilo en extensión. El otro en caudal, ¿qué significa? En el nivel de las aguas. Recuerden ustedes cuando estuvimos tratando el tema de hidrografías, de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Disminuye su caudal y aumenta su caudal. Jóvenes, que quede claro. El río Congo es el segundo en el planeta, pero en el caudal, superado por el río Amazonas. Ahora sí. Cuando hablamos del río Amazonas, no también que quede claro, no es el río más largo del Perú, niños, porque lo comparte con varios países. Ahora sí, chicos, habiendo mencionado que el país de mayor extensión territorial, ¿cuál será el país de mayor extensión territorial en el continente africano? ¿Alguien de ustedes tiene idea? Sudáfrica. Chicos, a ver, por favor, está bien la respuesta que dicen ustedes, niños, pero hay un problema, ¿saben qué? Sudáfrica son compartidos por varios países al interior de Sudáfrica. Ahora sí, el país más largo, más extenso del territorio africano es principalmente, en algunos casos, aparece el país de Sudán. Jóvenes. A ver, el país con menor extensión territorial, ¿alguien de ustedes tiene idea? A ver, jóvenes. Dime, el país con menor extensión territorial, jóvenes, es Seychelles, jóvenes. ¿Alguien de ustedes tiene idea cuál es el país más poblado, jóvenes? Nigeria. El país más poblado, jóvenes, correcto, Alexia. El país más poblado es Nigeria. ¿Y el país menos poblado? De igual manera, el que había mencionado anteriormente yo. El de menor extensión, que ya lo pueden ver en la diapositiva, es Seychelles, jóvenes. A ver, ¿alguien de ustedes tiene idea qué significa producto? Chicos, por ejemplo, Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno es la producción que tiene un país, por ejemplo. La producción total que tiene el país en un determinado tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, el país con mayor ingreso per cápita, en el caso, jóvenes, del continente africano es Libia. A ver, jóvenes, ¿cuál será la ciudad más poblada del continente africano? ¿Qué me dice, jóvenes? El Cairo. A ver, disculpen, chicos, ahora por hacer este movimiento, se me fue esto. A ver, Ruiz, ¿me puede mencionar dónde queda el Cairo? Ruiz Carrillo. ¿Dónde queda el Cairo, niña? Ruiz Carrillo. ¿Dónde queda el Cairo? Dime, Villalobos. En Egipto. En el río Nilo. Correcto. A ver, también tenemos la capital que se encuentra en la parte más alta, que queda en la parte de Etiopía, jóvenes. A ver, jóvenes, tenemos inclusive las islas más grandes. ¿Cuál será la isla más grande del continente africano? Madagascar, jóvenes. Madagascar. A ver, jóvenes. Madagascar. A ver, como hablábamos del continente africano, jóvenes, inclusive, niños, los problemas que presenta principalmente el continente africano son los siguientes. Ahí está lo que habían mencionado, que han dado ustedes la respuesta, no yo. Ustedes, jóvenes, más de 2 millones de niños mueren en África por causa del hambre. Jóvenes, por causa del hambre. Y como había mencionado Alexia, y como había mencionado la mayoría de ustedes, niños, por ejemplo, Justin inclusive mencionó el término de nutrición, correcto, jóvenes. La desnutrición. Motivo por el cual algunos padres, los padres de familia jóvenes botan a sus niños a la calle, no le dan de comer, y con el pretexto, jóvenes, de decir que este niño es poseído por el demonio. Pero el objetivo principal es porque no tiene para dar de comer. Jóvenes. Entonces, otro de los problemas que presenta principalmente es el hambre, la malnutrición. Al ver escasez de alimentos, jóvenes, se origina el hambre. Y producto de eso, desnutrición.
Y jóvenes, no es porque también se esté mencionando lo que nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. Aquí en América o en la casa de algunos de ustedes despreciamos los alimentos. Miren, mientras que ustedes desprecian, en otros lugares, jóvenes, le hace falta, por ejemplo, los alimentos. África, en el pasado, fue un lugar donde la mayoría de la población, jóvenes, tenía alimentos. Ahora sí. Otro de los problemas que presenta África, ya le había mencionado anteriormente. El problema, al haber escasez de alimentos, jóvenes, al haber escasez de alimentos, se producen las guerras o los problemas internos. Inclusive dentro de esto, problemas por raza, jóvenes, o por etnias. A ver, chicos, las etnias. Inclusive, pues, jóvenes, no sé si habrán visto ustedes en las redes, que hay inclusive hasta grupos terroristas al interior de África, que secuestran a las niñas jóvenes o a los niños para, por ejemplo, que comparta la ideología de ellos. Otro de los problemas que presenta África, otro de los grandes problemas que presenta África es, como había mencionado, el hambre, jóvenes, y las enfermedades, como una de ellos es el SIDA. Hey, jóvenes, muchos acusan, según algunos estudios dicen que algunos acusan de que por el contacto íntimo que tuvo el hombre con un animal, que es el mono, jóvenes. Pero, por ejemplo, otros determinan lo siguiente, que fue un experimento por los norteamericanos jóvenes, porque ahí tenían a sus tropas europeas, a sus tropas instaladas en África, por ejemplo. El origen del VIH. Inclusive también, jóvenes, otro de los orígenes mayormente de esta enfermedad es que también se encontraba el ébola, que muchos de ustedes conocen, jóvenes, que cuando te des enfermedad a los 3 días te matan, jóvenes. Ahora sí, como hablábamos, jóvenes, pero otro de los problemas, jóvenes, más mayormente afectados de estos lugares es, por ejemplo, Pakistán, jóvenes, cuando hay un alto grado de pobreza en esos pueblos. A ver, chicos. Y ahora sí, como les estaba mencionando yo a ustedes, voy a hacer algunas preguntas, jóvenes. Voy a hacer algunas preguntas, pero voy a mencionar a algunos alumnos, por favor. Ariana Barrera, ¿me puedes responder esta pregunta? Ariana, abre tu audio, por favor. Ariana, ¿cuál es el monte o la parte más alta, niña, del continente africano? La parte más alta del continente africano. 1, 2, 3. Dime, Santisteban, la respuesta. La parte más alta del continente africano. A ver, chicos, ¿quién tiene la respuesta? Kilimanjaro es. ¿El monte Kilimanjaro? Dime. El monte Kilimanjaro, correcto, sí lo mencionaron ustedes. Ahora, siguiente pregunta, chicos. Sí, correcto. A ver, Ángelo Ortiz, ¿te puedo hacer la siguiente pregunta? Ángelo, ¿cuál fue la isla más extensa del continente africano? Ángelo. Ángelo, 1, 2, 3. ¿Quién tiene la respuesta? Yo la puedo responder, Madagascar. Correcto, Madagascar. Madagascar. Sí, correcto, jóvenes. También la siguiente pregunta. A ver, niños. ¿Por qué mayormente dicen que el continente africano es cuna de qué? ¿Cuna de qué? ¿Terroristas? De grandes Cuna de la humanidad. Correcto. ¿Quién fue? De la humanidad. Correcto, sí está bien la respuesta. Vergara Neira. Ya, sí, ya, yo ya bien sabía esa voz. Ya, gracias. Entonces, niños, como yo les decía a ustedes, jóvenes, África es el continente de la humanidad, es el origen es el continente en el cual se origina la humanidad. Pregunto yo, hey chicos, Brigitte, Damián, ¿qué lugar ocupa el continente africano dentro de la ubicación en el puesto? ¿En los puestos? ¿En qué lugar se encuentra el continente?